Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos da la oportunidad de estar en este lugar. De verdad, sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les hable, hermanos, a través de su palabra. Que se sientan fortalecidos al salir de este lugar. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos llegado el día de hoy con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable, con un corazón dispuesto a que sea la palabra de Dios que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nosotros venimos, hermanos, ya preparados para recibir la palabra del Señor, vamos a salir edificados. Cuando nosotros ya venimos listos, hermanos, para escuchar la voz de Dios, no van a escuchar al pastor predicando, van a escuchar al Señor predicando, hermanos. Va a usar el instrumento que tiene que usar para que su palabra sea predicada. Entonces, si usted viene con ese corazón dispuesto, hermanos, yo le doy la más cordial bienvenida. Siéntase en casa cada uno de ustedes, hermanos, al que nos visita, sea bienvenido a la casa del Señor. Que el Señor le hable también a este joven en este día, para que pueda salir edificado, hermanos. Porque hoy el mundo está al revés. El mundo está completamente al revés, hermanos. Se ha puesto todo en contra de todo. En esta semana a mí me tocó ver hijos que no obedecen a sus padres. Los hijos están mandando a los padres. Y la predicación no es para los jóvenes, si estaban viendo, pero en esta semana a mí me tocó ver que hijos no obedecen a sus padres. Al contrario, le dan órdenes a los padres. Y a raíz de eso el Señor me dio esta predicación, hermanos. Porque muchos de nosotros estamos igual. Muchos de nosotros queremos darle órdenes a Dios. Muchas de las veces nosotros, cuando vamos en oración, hermanos, vamos a darle órdenes a Dios. Órdenes para que Dios haga en nosotros algo que nosotros necesitamos. Hay un dicho en el mundo, hay un dicho que no sé si lo conocen, que los patos le tiran a las escopetas. Pues estamos de la misma manera, hermanos. Los padres, los hijos, dándoles órdenes a los padres, y está en contra de la palabra de Dios. Usted se ha preguntado, hermanos, ¿cuántos hijos cristianos no honran a sus padres? Y están en contra del mandamiento de Dios, en el cual nos dice en el Antiguo Testamento que debemos de honrar a nuestros padres. No importa cómo sea nuestro padre, no importa si mi papá se casó y nos abandonó, si mi mamá se prostituyó para sacarme adelante. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Si tu mamá se prostituyó para sacarte adelante, no la honres. Si tu papá los dejó, los abandonó y se fue y no estuvo más con ustedes, no los honres. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y allí está una promesa grandísima para que todo nos vaya bien, hermanos. Usted se ha preguntado por qué no le ha ido bien. Pregúntese primero si ha honrado a su padre y a su madre como dice la palabra de Dios. Pregúntese si todavía usted está al pendiente de su papá, está al pendiente de su mamá, si aún vive. Es lo que nos manda la palabra del Señor, eso es honrarlo. Hoy cristianos, hermanos, que dicen que son cristianos y no obedecen a Dios. No obedecen a Dios. Imagínense, menos a sus pastores. Y la palabra del Señor lo dice claramente. Es más, muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos estamos en contra de los pastores. Estamos pensando que nosotros somos más suficientes, que nosotros somos más eficaces que nuestros pastores.
Y yo orándole al Señor le digo, Señor, ¿por qué no los pones de pastores? Si son más eficaces, ¿por qué? Entonces te equivocaste en darme el llamamiento a mí. Te equivocaste en llamarme para predicar de tu palabra. Te equivocaste, Señor, entonces en tenerme donde me tienes. Pero habemos cristianos que vamos en contra de la palabra de Dios, porque claramente dice Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Le preguntaba a un pastor, el hermano tiene más o menos 65 años, y le dije, hermano, ¿por cuánto tiempo predicó usted la palabra? Y me dice, pastor, yo prediqué la palabra por 32 años. Y luego, ¿se retiró? ¿Qué pasó? No, dice el pastor, no tiene retiro. Dice, lamentablemente, cristianos que estaban en la iglesia me atacaban tanto, dice, que ya no era una alegría ir a predicar la palabra del Señor. Por eso empecé a quejarme, dice. Ya no era provechoso para mí, como dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El comentario bíblico de Matthew Henry, y dice también, hermanos, John MacArthur, los pastores y los ancianos de la iglesia ejercen la misma autoridad de Cristo al predicar y enseñar y aplicar las escrituras. Ellos sirven a las iglesias en representación de Cristo. Y tenemos como pastores, hermanos, una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad, porque le rendiremos cuentas a Dios por nuestra fidelidad, hermano. Primeramente por nuestra fidelidad. Muchas de las veces decimos, no, es que el pastor va a dar cuenta por mí. Yo voy a dar cuenta por mi fidelidad, si prediqué correctamente o no prediqué correctamente la palabra del Señor. Yo no voy a dar cuenta si usted no escuchó o si usted escuchó y no aplicó en su vida. Yo voy a dar cuenta de la fidelidad como mayordomo que soy, y siempre se los he dicho. Tenemos un grande privilegio de predicar de su palabra, pero también tenemos una gran responsabilidad de cómo predicamos su palabra. Pero hoy en día, hermano, la iglesia no está firme, porque hemos tomado a la ligera todo lo que hacen nuestros líderes espirituales. ¿Cuánto sacrificio hacen? ¿Cuánto sacrificio hacen en desvelarse, en estar en comunión, para que nos traigan palabra, para que nos traigan la comida espiritual, para que traigan lo que el pueblo de Dios necesita? Y no palabra, hermanos, que nuestros oídos quisieran escuchar. No palabras, hermanos, a la cual que nos endulcen el oído. Muchos de nosotros, hermanos, no valoramos lo que hacen. Es mejor de criticarlos, hermanos, en vez de orar por ellos. En vez de orar por ellos. Me decía mi esposa en esta mañana, dice, te pido una disculpa. Yo sabía que estabas estudiando. No. Mi primera responsabilidad es el ministerio que el Señor me ha dado, que es mi familia, cuidar de mi familia. Muchas de las veces, hermanos, los pastores, así como Moisés necesitó a Aarón, necesitó a Hur, muchas veces los pastores lo necesitan también. No voy a predicar de los pastores, hermanos. Pero hoy en día el mundo, la iglesia, no quiere escuchar palabra de Dios, hermanos. Mejor nos gusta escuchar lo que endulza nuestro oído, lo que nosotros queremos escuchar. Mirar al pastor puede
pasarse, si miramos al pastor, hermano, que puede pasarse su vida completa al servicio de la iglesia, hacer todo, al final y nunca hizo absolutamente nada para alimentarnos. Pero una persona, hermanos, que está firme verdaderamente en las cosas de Dios, una persona que verdaderamente conoce al Dios de las Escrituras, aplica la palabra de Dios en su vida y reconoce que necesita a Dios y que por Dios estamos nosotros aquí. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para quedar bien con nadie. Nosotros estamos aquí para quedar bien con Dios y hacer todo para la gloria de Dios. Pablo lo dijo claramente en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Y nosotros como servidores de Cristo, hermanos, debemos de agradarle a Cristo. No somos nosotros servidores de los hermanos. Nosotros somos servidores de Cristo. Cuando una persona, cuando un siervo, cuando un cristiano, cuando un creyente cristiano está verdaderamente firme, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos al Dios de las Escrituras, hacemos todo para la gloria de Dios. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a estar firmes? Si no conocemos al Dios de las Escrituras, ¿cómo o en qué vamos a poner esa firmeza si no conocemos ni aún la palabra? Pero usted se ha de preguntar, hermano, ¿en qué debe de estar firme? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo puede estar firme? ¿Qué es lo que debe? ¿Qué es lo que debe o en qué debe de estar firme? Como dijo Pablo cuando iba en camino a Damasco, que cayó a tierra, no del caballo, cayó a tierra, dice la palabra del Señor. Pablo claramente le dijo, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Usted se ha preguntado, hermano, y le ha preguntado a Dios, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Si yo ya te acepté como Señor y Salvador de mi vida, ¿qué es lo que debo de hacer? Usted se ha preguntado qué es lo que debe de hacer, hermano. Como cristiano, como creyente, aprendíamos en la escuela dominical que debemos de hacer su voluntad. Claro que debemos de hacer su voluntad. Pablo claramente dijo, Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco, a la calle, ya él le dio instrucciones y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer como hijo tuyo? ¿Cuál es el propósito por el cual me llamaste? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué es lo que quieres? ¿En dónde quieres que te sirva? ¿En dónde quieres que yo esté predicando? ¿En dónde quieres que yo esté aconsejando? ¿En dónde quieres que yo esté enseñando? ¿En dónde quieres que yo esté tocando? Se ha preguntado, le ha preguntado al Señor, ¿qué es lo que debo de hacer, Señor? Para agradarte a ti y no a los hombres. Me voy a subir a la alabanza para que la iglesia me mire que estoy en la alabanza. Voy a aprender guitarra, por más que le doy los dedos todavía me duelen, hermano. No, la alabanza no es para mí. Pero el Señor tiene un propósito para mí. Y yo voy a cumplir el propósito por el cual el Señor me llamó, por el cual el Señor me tiene aquí. Pero siempre dándole la gloria a nuestro Señor. Primera de Pedro 5, 1 al 11. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie en reverencia de la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, 1 al 11. Pedro está en las últimas cartas, hermanos, en las últimas páginas de su Biblia. Cuando encuentre Primera de Pedro, váyase al capítulo 5, en el versículo 1. Ahí es donde vamos a estar. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibidle la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, regreso delante de ti, Señor. Que seas tú bendiciendo tu palabra, Padre. Y que tu palabra, Señor, sea la que nos edifique, Padre. Que tu palabra, Señor, sea la que nos redarguya. Que tu palabra, Señor, sea la que nos exhorte, la que nos enseñe, Señor, cómo es que debemos de estar firmes, Padre. Haciendo todo para la gloria y honra tuya, Señor. Señor, que nos despojemos del viejo hombre y que podamos, Señor, resaltar el nuevo hombre interior que vive en nosotros, representándote a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que dé producto, Señor, al 100%, Padre. Que se reproduzca, Padre, y que podamos estar verdaderamente firmes y ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Padre, sé con tu pueblo y sé con tu siervo, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Los tiempos de sufrimiento y persecución y aflicción, hermanos, dentro de la iglesia requiere un liderazgo más noble. El Señor nos ha llamado, hermanos, a cada uno de nosotros que nos sometamos a Dios, porque si nosotros, hermanos, no nos sometemos a Dios, le decía en la introducción, hermanos, que en vez de ser una bendición al servirle a Dios, se convertirá en algo frustrante, que lo primero que vas a hacer es perder el gozo de servirle. Se va a convertir, hermano, en algo frustrante, que ya no vas a tener ganas de servirle a Dios. Perderás, hay que apagar el teléfono, perderás el amor por las cosas de Dios, perderás el deseo de hacer las cosas que Dios te está mandando, perderás el deseo, el anhelo de servirle a Dios. Perderás, hermano, la fe en Cristo. Porque muchos de nosotros no hemos entendido en verdad quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Porque no hemos estado firmes en las cosas de Dios. Y por eso es que hoy, el día de hoy, hermanos, miles de personas que supuestamente estaban dentro de una iglesia se han retirado. Pastores que han dejado el llamado porque nunca estuvieron firmes en las cosas de Dios. Si usted mira las estadísticas, hermano,
Hoy en día hay más pastores que dejan su llamado que maestros dejando la escuela. Hay más pastores, hermano, que han dejado su llamado y lo tiran a la basura. Y yo le he preguntado a varios de ellos, ¿acaso no era llamado lo que el Señor te hizo? Me dijo esta semana un pastor, si te sirve de consuelo, he estado en tu posición miles de veces. Te entiendo a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está firme, hermanos, en lo que ha creído, cuando una persona no está firme en la fe que ha depositado en nuestro Señor Jesucristo, vendrán ataques, hermanos. Y ahorita lo acabamos de leer en Primera de Pedro 5. Van a venir ataques porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Usted cree, póngase, les voy a dar un ejemplo, hermano. Usted que es cristiano del domingo, ¿usted cree que Satanás anda detrás de usted? ¿O usted cree que Satanás anda atrás del pastor que diario está estudiando la Biblia, que está orando, que se está preparando para traer la palabra o la comida espiritual que usted necesita? ¿De quién anda detrás Satanás? Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros no estamos firmes en la fe que hemos depositado en nuestro Señor, hermanos, el llamado lo vamos a tomar como un trabajo. Es que me cansé de trabajar, pastor. Es que me cansé de predicar. Una persona que tiene el llamado, hermano, jamás se cansa de predicar. Jamás se cansa de predicar. Jamás. Su anhelo es servirle a nuestro Señor. Su anhelo es hacer lo que el Señor le está mandando a hacer, cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, cumplir el propósito por el cual el Señor me rescató de la inmundicia, me predestinó, me eligió para que estuviera predicando la palabra de Él. El Señor nos llamó con un propósito, y si nosotros estamos firmes en la fe que hemos depositado en Él, porque debemos de estar firmes en la fe, como dice Primera de Pedro 5:9, dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir, hermanos, es estar, o significa mantenerse firme en contra del método. Resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o en palabras que podamos nosotros inventar, o en palabras que nosotros podamos inventarnos, hermanos. Resistir al diablo no es una fórmula especial que nosotros necesitamos. Nosotros, hermanos, para resistir al diablo o a sus demonios o a sus achichincles, es mantenernos, es permanecer firmes en la fe cristiana. Esto aplica vivir, hermanos, conforme a la verdad de la palabra de nuestro Señor. La misma palabra del Señor, si vamos a Apocalipsis, nos dice claramente que Él no va a querer fríos, que ojalá que fueres frío, pero cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor quiere personas que tengan fuego dentro de ellos para persistir, para estar firmes en la fe y continuar hacia adelante, predicando y haciendo y cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. El Señor no nos llamó solamente para venir a sentarnos. Y ahorita voy a explicar más adelante, porque esta semana también le dije a un hermano eso mismo, porque el Señor nos llamó para que nosotros vayamos avanzando, para que nosotros vayamos subiendo escalones. El Señor no quiere que todos estemos solamente sentados, que vengamos, hay que hable el pastor, hay que se dé el pastor, hay que el pastor predique. Hermano, el Señor te llamó con un propósito. La responsabilidad tuya es cumplir ese propósito. Si no lo quieres hacer, ese es tu problema. Pero el Señor te llamó con un propósito.
Y estamos aquí con el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos la verdad, que nosotros tenemos la palabra del Señor, pero sobre todo, hermanos, si conoces la palabra del Señor, aplícala en tu vida. Sé hacedor de la palabra de nuestro Señor. Y aquí, hermanos, es donde la mayoría fallamos. Porque muchos les decía al principio, no estamos viviendo conforme a la verdad, a la cual, o a cuál verdad, a la de Dios, hermanos. Muchos vivimos o nos dirigimos viviendo conforme a lo que nosotros pensamos. Porque nosotros pensamos de la manera que pensamos, yo me voy a dirigir de esta manera, y estamos en un error. Decían en la escuela dominical, no queremos utilizar más el manual para nuestra vida. Por eso es que nuestra vida está yendo por caminos en los cuales hay caída tras caída, tras caída, tras caída. ¿Por qué? Porque no queremos usar el manual, que es la palabra de Dios. Tenemos el manual. Si usted quiere saber cómo ser mejor padre, vaya a la palabra del Señor. Si quieren aprender, y jóvenes, cómo ser mejores hijos, cómo obedecer a sus padres, cómo someterse a sus padres, cómo obedecer a sus mayores. Yo me acuerdo en aquellos años, hermanos, que nuestros padres miraban, llegábamos a la casa del abuelito y hasta la mano le besábamos. Hoy ni siquiera lo respetábamos. Si usted mira en las redes sociales, los hijos, los nietos, haciéndole travesuras a los ancianitos. Porque está todo totalmente en contra del diseño que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el manual. Hemos olvidado la palabra del Señor, hermanos. Decía por allí alguien, ahí está una Biblia en la casa, pero yo creo que nunca la hemos abierto. Porque nunca he visto que alguien la abra. Está una Biblia ahí, pero nunca la hemos abierto. Y yo siempre les he dicho, hermanos, nosotros somos responsables cuando nos tomamos el tiempo en enseñarles a nuestros hijos. ¿Sabes qué? La palabra del Señor dice esto, esto y esto. ¿Sabes qué? La palabra del Señor nos corrige en esto y en esto otro. La palabra del Señor también nos enseña como padres cómo hablarles a nuestros hijos. La palabra del Señor dice, padres, no seas ásperos. No habla con modo. Nosotros debemos de hablar con amor. La palabra del Señor nos enseña cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar a nuestros esposos, cómo tratar a nuestros hijos, cómo ser mejores ciudadanos. La palabra del Señor nos enseña que nos sometamos a las autoridades y no respetamos a las autoridades. No respetamos a las autoridades. 5 no es nada y le pisamos al gas. Me la alcanzo a llevar en amarillo. Y no obedecemos las autoridades. Y la palabra del Señor dice que oremos por nuestros gobernantes. No, hombre, yo que voy a orar por el pelo de elote. Empezamos. No, hombre, si los de México todos son unos rateros, pastor. El Señor nos manda que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes. Y estamos yendo en contra de la palabra del Señor. Porque no queremos aplicar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros queremos mejor dirigirnos por nuestros propios pensamientos. Y estamos en un error y vamos a la perdición. Porque estamos en contra de la palabra de Dios. Si usted verdaderamente, hermano, se dirige como le dijo el vecino, está mal. Va a la perdición. Es más, hermanos, si usted se está dirigiendo como dice su esposa o como dice su esposo, está en contra de la palabra de Dios. Amén. Está en contra de la palabra de Dios. Imaginemos por un momento, hermanos, si su esposo, esto va para las mujeres, ahorita va para los hombres. Si su esposo manda a una mujer a prostituirse, ¿está en contra o no está en contra de la palabra de Dios? Si su esposo la manda a robar, ¿está en contra o no está en contra de la palabra del Señor? Si su esposo la manda a mentir, ¿está en contra o no está en contra de la palabra del Señor? Está en contra de la palabra del Señor. Por eso nosotros no debemos de dirigirnos como dice o como piensa mi esposo o como piensa mi esposa.
Imagínense que mi esposa me mande a vender droga. ¿Estoy en contra o no estoy en contra de la palabra de Dios? Ay, nomás una vez. Vamos a salir de pobres. Estoy en contra, estamos en contra de la palabra del Señor. Debemos de usar el manual. El Señor se va a glorificar con eso que me estás pidiendo que yo haga. Vamos a la palabra del Señor. Si el Señor se va a glorificar con eso que me estás pidiendo, que dice, someteos. Si el Señor se va a glorificar que usted, esposa, se someta a su esposo, sométase a su esposo, porque la palabra del Señor dice, sométanse. Pero también la palabra del Señor dice cómo el esposo debe de tratar a la esposa, como un vaso frágil, porque la puedes quebrar. Y para armarla jamás se va a volver a armar. El manual lo tenemos, pero nos gusta vivir, hermanos, como nosotros pensamos, no a lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Todos los verdaderos cristianos, todos los verdaderos hermanos, todos los creyentes en la fe pasan por las mismas pruebas. Todos. Yo les decía que esta semana me decía un pastor amigo mío, mi mentor, mi tutor, me decía, siervo, si le sirve de consuelo, muchas veces he estado en la misma posición que está usted. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todas las pruebas al verdadero Hijo de Dios. Y si usted no pasa pruebas, hermano, si usted no está pasando por pruebas, si usted no está pasando o no ha pasado por aflicción, quiere decir que ya está con el Señor o que no es de Cristo. Porque todo siervo de Dios, la palabra del Señor dice claramente, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero nosotros también debemos estar firmes, hermanos, en el servicio. ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en el servicio? ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en servirle a nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en el servicio? Que estamos firmes verdaderamente en lo que el Señor nos dice, cumpliendo. Si el Señor nos mandó, nos llamó, hermanos, para que nosotros sirviéramos en una área, pero a mí no me gusta esa área. A mí me gusta mejor esta área. A mí me gusta donde todos me ven. A mí no me gusta que me vean lavando los excusados. A mí no me gusta que me vean barriendo. Pregúntese usted, hermano. Tenemos 10 meses, alguien que me ayude si no me equivoco, 10 meses en este lugar. Pregúntese, ¿cuántas veces he limpiado yo el templo? Pregúntese usted. Donde nadie lo miró, solamente usted y Dios aquí alabando y glorificando a Dios. Pregúntese usted, y es cierto, no he limpiado yo el templo ninguna vez. Ay, nomás lo limpié en una vez. Ay, pero el hermano fulano lo limpió 15 veces. Es que ese es su ministerio, ese es su propósito. El Señor lo llamó a Templo a Iglesia Bautista de Benecer para que limpiara el templo. No, hermano, no. El Señor también lo llamó a usted para el servicio. No, pero es que yo soy el pastor, ¿cómo yo voy a limpiar? Es que yo soy el líder de la alabanza, yo soy el diácono, yo soy esto, ¿yo cómo voy a ir a limpiar, pastor? 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos míos, amados, está firmes y ¿qué? Otra vez, está firmes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro ¿qué? En el Señor no es. Wow, hermano. Miren, hermano, no más falta que venga el Señor y nos agarre con un chicote como los agarró en el templo.
¿Ya qué más queremos? Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo, no haciéndolo al ahí se va. No, hermanos, eso yo le decía y se los comentaba hace un momento, que eso le decía a un hermano en esta semana. Dice, hermano, ¿saben qué? El Señor no quiere que vaya solamente en una sola línea. El Señor quiere que vaya creciendo en su obra, porque vuestro trabajo jamás será en vano. El Señor no quiere que vayas así, ya conociste del Señor y te das una bajón y sigues, y yo otra bajón y sigues. No, el Señor quiere que vayamos avanzando, que subamos, que vayamos escalón por escalón. Todo tiene su tiempo, pero el Señor quiere que vayas creciendo. ¿Para qué? Para que hagas su obra. Para que hagas su obra. Para que estés, dice, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos, hermanos, para el Señor, acuérdate, cuando estés frente al Señor, cuando vayamos por esos galardones, hablábamos el viernes de los que habla la palabra del Señor. Imagínense, hermano. Pancho Pistolas, predicaste 15 años, hiciste esto, ayudaste a los pobres, limpiaste la iglesia, pintaste la iglesia, hiciste esto otro, discipulaste a 15 personas, llevaste a personas a Cristo y no te molestaba, dabas a los pobres, ayudabas a la viuda, ayudabas al necesitado, al huérfano. Aquí está tu galardón. Jesús Flores, pues fuiste y te sentaste a una iglesia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Qué está haciendo usted para el Señor, hermano? ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Está creciendo en su obra? Hermano, con la resurrección, con la vida eterna, ¿usted cree que no es suficiente pago? ¿O necesitas algo más para el Señor? ¿Necesitas más pago de lo que el Señor ya te pagó? ¿De lo que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario? ¿Qué más pago necesitas? Que no me dé galardones, pero con la salvación que me dio es más que suficiente. Es más que suficiente para servirle, para estar agradecido por el resto de mi vida, porque ni yo ni usted podíamos pagar esa salvación. ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Se ha preguntado, Señor, ya se va a terminar el año, Señor? ¿Este año no te serví? ¿Este año no le hablé a ninguna persona para Cristo? ¿Este año no discipulé a nadie? ¿Este año a nadie le entregué un tratado? ¿A nadie le hablé de ti, Señor? Es más, no fui ni siquiera, Señor, a limpiar tu templo, a limpiar tu santuario, Señor, donde nos reunimos, donde adoramos tu santo nombre, Señor. Este año no apoyé, Padre. ¿Se ha preguntado usted qué está haciendo para el Señor? Porque debemos de estar firmes en el propósito por el cual el Señor nos llamó. Hay un versículo hermoso, una historia hermosa en el Antiguo Testamento, en Ruth. Si usted conoce la historia de Ruth, si usted conoce el libro de Ruth, hermano, hay una historia hermosísima. Dice que Ruth vino y se casó con un hijo de Noemí, ¿verdad? Se casó y dice que se murió, las dos, se casaron las dos nueras, eran dos hijos tenía, se le murió el esposo y tenía dos hijos y se casaron dos mujeres hermosas con los hijos, pero se murieron los hijos también. Y les dice la suegra, dice la suegra cómo quería las nueras. Ahora no es como ahora que las suegras no creen a las nueras. Pero fíjense, le dice Noemí, ¿saben qué? Ya váyanse, busquen marido, busquen amor por ahí, vayan. Ya mis maridos, dice, yo no soy joven
para volver a tener marido y volver a concebir hijos y que crezca mi hijo para que se case con una de ustedes. Váyanse, busquen por ahí unas palabras hermosísimas que le dice Ruth, cumpliendo el propósito por el cual llegó a su vida. ¿Quién se acuerda de esas palabras que le dijo Ruth a Noemí? Hermosísimas palabras que le dice. Hermana, dígamelas. Y tu tierra es mi tierra. Cumpliendo el propósito por el cual el Señor la había llamado. ¿Sufrió Ruth? Claro que sufrió Ruth. Se le murió el esposo y la dejó sin hijos, sin heredad. Claro que sufrió Ruth, pero ella estaba cumpliendo el propósito por el cual el Señor la llevó Ontá, su suegra Noemí. A donde tú vayas, yo iré. Y tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Hermano, ¿está cumpliendo, está firme en cumplir el propósito de Dios? ¿Usted está dispuesto a cumplir el propósito del Dios por el cual el Señor lo tiene en este lugar? No el propósito de usted, porque muchos de nosotros, hermanos, queremos y decimos que estamos aquí con el propósito, pero no es el propósito de Dios. El Señor, si estamos nosotros dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Es que el Señor me trajo aquí para que yo predicara. Pues levántese y predique, hermano. Es que el Señor me mandó aquí para que yo enseñara. Pues levántese y enseñe. Si el Señor lo trajo aquí para que usted esté en alabanza, gloria a Dios, véngase los martes, aprenda guitarra y póngase a alabarle a nuestro Señor. Ese es el propósito para el cual el Señor lo llamó. Pues cumpla el propósito del Señor. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Estás firme en cumplir tu propósito y darle la gloria a nuestro Señor? Esta semana, hermano, escuché que dijo a un hermano que él dijo así, dijo, es que dice la palabra de Dios, Dios nos mandó que ayudemos a nuestro pastor. Si ese es el propósito, hermano, por el cual estamos aquí, cúmplalo. Cúmplalo. Si es el propósito por el cual el Señor lo trajo aquí, cumpla ese propósito. Haga el esfuerzo. Entréguese verdaderamente a Dios. Haga el sacrificio de cumplir el propósito por el cual el Señor lo eligió. En medio de millones de personas en el mundo, el Señor lo llamó, lo trajo de la inmundicia, lo trajo de las tinieblas a su luz admirable para que cumpla el propósito. Pablo iba bien campante a matar a todos los cristianos que se encontrara. Pidió cartas a los sacerdotes para traerlos a la cárcel. Iba contento a cumplir su propósito. Pero Dios tenía un plan diferente para él, como el plan diferente que tiene para usted. No lo que usted quiera hacer, hermano, porque esa es la gran diferencia, que muchos de nosotros queremos hacer nuestro plan. Ah, no, es que lo debemos de hacer por este lado, pastor, está más cerquita de la puerta. Pero si el Señor te está mandando por este lado, ¿por qué no vas a dar vuelta? Ah, no, es que nos vamos a tardar, pero el Señor te está diciendo que vayas por este lado. ¿Por qué vas a ir por este lado? Cumplamos el propósito de Dios, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Usted sabe cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Si usted está firme en cumplir el propósito de Dios, como Ruth tuvo y cumplió el propósito por el cual Dios la había mandado a Noemí, porque sabía Dios perfectamente que Noemí se iba a quedar sola, se iba a quedar sin su esposo y se iba a quedar sin sus hijos. Y el Señor manda a Ruth y le dice, vas a cumplir el propósito. Pero Ruth lo grabó perfectamente en su corazón y le dijo, a donde vayas, yo iré. Cumple el propósito de Dios por el cual el Señor lo trajo aquí. Porque nosotros, hermanos, debemos de estar firmes en ese propósito, pero también debemos de estar firmes en la humildad. ¿Cuántos de nosotros somos humildes?
Primera de Pedro 5:5. Ya voy a ir cerrando, hermanos. Siempre me falta, pero como que no tenemos tiempo, entonces voy a seguir predicando. Vaya a Primera de Pedro 5:5. ¿Lo tiene? Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la introducción yo les decía, hermanos, que los jóvenes ya no respetan a sus padres. Es más, que le dan órdenes a sus padres. Y la palabra del Señor aquí dice igualmente, jóvenes, está sujeto ¿a quién? A los ancianos. Cuando la palabra del Señor habla ancianos, hermanos, está hablando de los pastores, de los obispos, de los líderes espirituales. Pregúntenle a los jóvenes cuánto respetan a su pastor. Pregúntenle. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué no lo respetan? Porque nosotros no hemos cumplido el propósito. Así de sencillo. Porque nos ven a nosotros que no lo hacemos. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, a los pastores. Pero si el papá, la mamá no está sujeta, ¿cómo el hijo va a estar sujeto? ¿Cómo va a estar sujeto? Y todos sumisos unos a otros, revestidos a la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. ¿Cuánta humildad, hermano, hay en ti? ¿Usted se ha preguntado cuánta humildad hay en ti? ¿Cuánta humildad tenemos nosotros? Dios resiste a los soberbios. Hoy en día, hermanos, hay tanta soberbia en las iglesias. Escúchelo bien. Hoy en día, hermanos, hay tanta soberbia en las iglesias y nadie sabe, solamente yo. El hermano no sabe, yo sí sé. Y el hermano dice, el hermano no sabe, yo sí sé. Y el hermano dice, el hermano, hombre, no sabe, yo sí sé. Una soberbia que tenemos, hermanos. Que si nos dicen, lo vamos a hacer de esta manera. No, así no. No, es más, si lo van a hacer así, yo no participo. Imagínense, hermanos. Vamos en contra de la palabra del Señor. Estamos en contra de la palabra de Dios. Hay tanta soberbia en las iglesias y nadie sabe, solamente yo. Pero Dios te bajará del trono en el que te sientes, hermano. Acuérdate de lo que le pasó a Nabu. ¿Qué decía el rey Nabucodonosor? Nabu, ¿qué decía? Él se sentía mayor que todos. Él pensaba que había logrado todo. Dijo, por mí. Ahora sí. ¿Y el Señor a dónde lo mandó a comer? Con los puercos. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no somos nada nosotros. Nosotros somos unos pecadores que Dios se compadeció de nosotros y tuvo misericordia de nosotros, derramando de su gracia, hermanos. Y es por su misericordia que estamos nosotros aquí. Muchos quieren sentirse más que otros, hermanos. Jesús, siendo 100% Dios, Él vino para hacer la voluntad del Padre y no se sintió más que ninguno. ¿Acaso nosotros quiénes somos para hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros somos más que Cristo que fue a la cruz?
¿Acaso nosotros, muchos de nosotros nos sentimos más que Cristo? Pero no somos, hermano. Somos pecadores que Dios tuvo misericordia y derramó de su gracia en nosotros para darnos vida eterna. Seamos humildes. Estemos firmes en esa humildad. Estemos firmes, hermanos, en lo que el Señor nos ha mandado. Estemos firmes, hermanos, en cumplir el propósito de nuestro Señor. Estemos firmes, hermanos, en la fe. Estemos firmes, hermanos, en el amor que debemos de tenernos los unos a los otros. ¿Cuánto ama a su hermano? Al que tiene al lado. Dígale a su hermano que tiene al lado que lo ama en el amor de Cristo. Dígale a su hermano. Dígale a Ozzy que lo ama en el amor de Cristo. Dígale a Ozzy que lo ama. Qué firme estamos en el amor. En el amor de Cristo, que se entregó, que dice como nos enseña la palabra del Señor, que se entregó por amor a nosotros. ¿Cuánto amor nos tenemos nosotros? Estamos firmes en ese amor. Si tenemos nosotros el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, que hemos sido salvos, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Nomás con el primero que me diga, hermano, con la primera virtud. El Espíritu Santo que mora en nosotros está lleno de amor. No aborrece, no busca lo suyo, no busca resaltar él, sino busca el bien del prójimo, el bien del que está sentado a tu lado. Ese es el verdadero amor. Y ese propósito debemos nosotros estar firmes en ese amor, en el amor que viene del Padre para con sus hijos, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Claramente dice la palabra del Señor. En Romanos está plagado de tanto versículo que nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, hermano. Que el Señor te amó a ti y me amó a mí para que cumpliéramos el propósito y estuviéramos firmes en la fe, firmes en el propósito, firmes, hermanos, en la humildad, pero firmes también en la enseñanza. La palabra del Señor en Hechos 2:42, ya voy a terminar, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Debemos de estar firmes en lo que hemos creído. Debemos de estar firmes en su palabra. Debemos de estar firmes en obedecer su palabra. Y debemos de estar firmes, hermanos, en ser hacedores de su palabra. Pero con esta pregunta termino. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo, hermano? Usted está firme en ser hacedor de la palabra del Señor y no ser solamente oidor de ella. Está firme, hermano, en cumplir y hacer lo que el Señor quiere contigo. Muchos de nosotros no entendemos, hermanos, el propósito por el cual el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Pero si usted va al manual, si usted va a su palabra, usted va a saber por qué el Señor lo trajo a Iglesia Bautista de Benecer, por qué el Señor lo salvó y por qué el Señor aún lo tiene en este lugar. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra.